Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos la semana, hoy es lunes, ya 2 de septiembre, es el mes de la patria. Saludo a mi compañera Andrea Hernández. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente se informa. Una semana más con 11 Noticias, emisión estelar. Damos paso a las más relevantes, las que conforman esta noche nuestros titulares. Hombre mata al conductor de un automóvil luego de chocar su vehículo. Este acto de intolerancia ocurrió en Tegucigalpa. Incautan en el Progreso Lloro 64 kilos de cocaína. En noticias internacionales, Fiscalía de Venezuela ordena la captura de Edmundo González y Estados Unidos secuestra la aeronave presuntamente propiedad del presidente Nicolás Maduro en Dominicana. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando la dirigencia del Partido Libertad y Refundación a nivel nacional en las últimas horas ha dado un total respaldo a la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, por las decisiones tomadas, como la denuncia del tratado de extradición con los Estados Unidos, el nombramiento como secretaria de Defensa Rixi Moncada en sustitución de José Manuel Zelaya Rosales y la decisión de Carlos Zelaya de renunciar al cargo de secretario del Congreso Nacional por estar involucrado en una reunión con narcotraficantes, como lo reconoció ante el Ministerio Público. Bueno, ninguno de nosotros, especialmente tu servidor, ha ocupado un solo cargo que no sea electo popularmente a través de la historia. Yo estoy aquí precisamente representando las bases de un partido pacífico, revolucionario, democrático, que ha derrocado por primera vez sin un solo disparo a una dictadura que se había apropiado. Y ahora se nos quiere involucrar, se nos quiere decir que ahora los que dan golpes de Estado, los que asesinan y pusieron la reelección ilegal, los que saquearon este país, ahora resulta que ellos son inocentes y nosotros los culpables. Honduras, se acabaron las falacias y las mentiras en Honduras. Hoy, un aplauso para Xiomara Castro. Nadie le quita una nueva victoria al Partido Libertario. Por otro lado, Carlos Zelaya renunció hoy como diputado al Congreso Nacional y secretario de ese poder del Estado ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en el Legislativo, diputados de Libre entran en disputa por la jefatura de la bancada. Fernando Arteaga, desde el Congreso. Hoy estoy acudiendo formalmente ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral, como lo anuncié públicamente el día sábado, entregando mi renuncia formal e irrevocable al cargo de diputado por el Departamento de Olancho. Luego de ver este video en el que Carlos Zelaya renuncia como diputado ante el Consejo Nacional Electoral y por ende también a su puesto como secretario del Poder Legislativo, la puja por quién le sustituirá en el cargo ha comenzado. Desde la Junta Directiva aseguran estar a la espera que este próximo martes ellos puedan decidir quién le reemplazará. La renuncia tendrá que ser presentada al Pleno. Y en el caso del otro cargo, pues tendrá que tomarse las determinaciones desde la Junta Directiva para cómo se realizará la sustitución de esta primer secretaría. Lo mismo que en el caso de la bancada de Libertad y Refundación, que debe ser convocada para definir sobre la jefatura de bancada. La oposición considera que también en el hemiciclo legislativo se debe de someter la renuncia y si él lo está haciendo es porque debe responder a la justicia. Lo que vemos es una crisis política a lo interno del Partido Libre con estos señalamientos que se han dado y con reconocer ellos mismos que han participado en actividades o en reuniones donde se compromete la moralidad y donde se compromete la ética de estos funcionarios de Libre y que hoy queda a la luz pública
que le tienen miedo a la extradición. Sin embargo, en el caso de Rafael Sarmiento se ha generado una controversia en la bancada de Libre, ya que desde el movimiento M28 aseguran que ya no hay vuelta atrás para su renuncia en la jefatura de bancada, mientras que el FRP lo respaldan para que continúe. En el caso de Rafael Sarmiento, él se sometió su puesto a la bancada del Partido de Fundación y nosotros dimos ratificación que él se quedara por su buen trabajo. Incluso Carlos Zelaya hizo una aclaración que no está metido en absolutamente nada. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y esta mañana la secretaria en los despachos de Defensa Nacional, Rixi Moncada, la abogada asumió sus responsabilidades y ratificó su compromiso de hacer respetar las leyes y fortalecer la democracia de Honduras, dijo Rixi Moncada. Al asumir su cargo al frente de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada se comprometió a velar por mantener incólume la soberanía, hacer lo propio para combatir la criminalidad organizada en el interior del país y a las fuerzas foráneas que pretenden dirigir los destinos de Honduras. Mantener la paz implica defender la soberanía patria. Mantener la paz implica defender el territorio nacional de fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, reitera la verticalidad que se da en las Fuerzas Armadas y su apoyo como subalterno a la primera mujer que ocupa ese cargo. Será la primera administración de la Secretaría de Defensa Nacional por una mujer aquí en Honduras y pues ese cargo, ese honor, esa oportunidad pues recae en la abogada Rixi Moncada. La nueva funcionaria sustituye a Manuel Zelaya Rosales, quien renunció al cargo después de 2 años, 8 meses de ejercer en ese puesto. Abogada Rixi Moncada, ministra de Defensa Nacional, no tengo la menor duda que la presidenta Castro eligió la mejor persona para poder dirigir los destinos de esta secretaría. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. La autoridad del Comité Central del Partido Nacional se declaran en alerta y saldrán a las calles este próximo viernes en la capital por estar en contra de los recientes acontecimientos políticos del país. En las instalaciones del Comité Central, la dirigencia nacionalista se declara en alerta ante los recientes acontecimientos políticos que sacuden al país, haciendo énfasis en la denuncia del tratado de extradición, la renuncia de Carlos Zelaya como secretario del Congreso Nacional y el nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Defensa Nacional. En tal sentido, advierten que saldrán a las calles en la Marcha de las Antorchas el próximo viernes 6 de septiembre para defender al país y la democracia. Declarándonos en alerta en todos los niveles, porque Honduras está en peligro, la democracia está en juego y en riesgo, porque el Libre está implementando manejar un fraude, control de la institucionalidad del país y manejar la elección a su antojo, al estilo Venezuela. Para el oficialismo, la anunciada convocatoria acudirán representantes del golpismo, que insisten en pronunciar la muerte inevitable de Libre. Sin embargo, el Poder Popular considera estos pronunciamientos como una falacia. Ellos a lo que se dedican es a pronosticar la muerte irremediable e inevitable de Libre. Y aquí estamos, gobernando. Y el próximo periodo, Libre también va a seguir gobernando. El partido de oposición asevera que Libre ha entrado en una fase de pánico, sabiendo que ya no cuentan con el apoyo del pueblo. No obstante, el oficialismo asegura que se fortalece con el respaldo de los hondureños. Pero este no es momento para tibios. Este es un momento de salir de frente y decir al pueblo hondureño, aquí estamos para luchar, dando lo que tengamos que dar por este país. De que tenemos una oposición mediocre, incapaz, ignorante, cavernícola, que no puede tener ideas propias, necesita que le manden un guión. Y ayer y hoy empezaron a decir tonteras, que si iba a haber constituyente, que si falló la Rixineta. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Mientras tanto, el Partido Liberal está rechazando el nombramiento de la abogada Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa, nos informa la periodista Valeria Rojas.
Ante los cambios ocurridos durante los últimos días en el país, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras se pronunció a través de un comunicado rechazando el nombramiento de la precandidata presidencial Rixi Moncada como nueva ministra de Defensa, así como otras acciones que pongan en riesgo las elecciones primarias e internas. Implica un conflicto de intereses que la persona que es la candidata del partido de gobierno, que es la candidata oficial, también maneje el Ministerio de Defensa, que está en conexión directa con las Fuerzas Armadas, que son los responsables de trasladar las maletas electorales el día de las elecciones. Entonces, obviamente, ahí hay un conflicto de interés y no podemos estar a favor de esa situación. Mediante el comunicado, las autoridades de ese instituto político señalaron que eso se convierte en un conflicto de intereses, debido a que el transporte del material electoral está a cargo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, manifiestan total desacuerdo que el gobierno haya denunciado el tratado de extradición, indicando que es un instrumento que sirve para garantizar que los criminales del narcotráfico sean puestos a la orden de la justicia norteamericana. Desde el oficialismo son del criterio que esas medidas se han tomado de manera responsable y de una estrategia nacional para proteger los intereses de Honduras. Sin embargo, al ser estas decisiones de Libre, siempre la oposición tiene que cuestionarla por falta de fundamento para crear incertidumbre en la población. Pero aquí es una cuestión de estrategia nacional y la presidenta lo que ha procedido precisamente es a proteger los intereses de Honduras. No se duda de que han habido intereses desde el primer día de gobierno que quieren realmente desmontar la estructura democrática del país a través de un golpe de Estado. Y bien lo dijo la presidenta, habían intereses, había eso siempre a su llegada al poder y dijo, siempre seremos cuestionados y aquellos que nos quieran cuestionar, tarde o temprano encontrarán su respuesta más adelante. Revisen realmente los gobiernos de corte conservador han saqueado los recursos públicos. Por eso es importante saber que la presidenta ha hecho esto como una estrategia realmente de gobierno. Ese es un informe para 11 Noticias. La designación de la abogada Rixi Moncada como nueva ministra de Defensa Nacional abrió el debate en Honduras entre la legalidad y la ética. Por una parte, el abogado Joaquín Mejía explica que la Constitución avala legalmente el nombramiento de la abogada Moncada, pero deberá renunciar 6 meses antes de las elecciones generales si quiere participar como candidata presidencial. Rixi en mayo se va a retirar. La Constitución de la República establece en un artículo pétreo, el artículo 240, numeral 1, que las personas que ocupan el cargo de Secretaría de Estado, entre otros, pueden participar en las elecciones generales y participar a cargos de elección popular, siempre y cuando renuncien con un periodo de antelación de 6 meses antes de las elecciones a la presidencia de la República. Por tanto, mientras la abogada Rixi Moncada no se mantenga en el cargo dentro de esos 6 meses que habla la Constitución, entonces ella puede participar sin ningún problema. Un tribunal de Venezuela emitió en las últimas horas una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, en medio de una investigación fiscal por la divulgación de acta de las elecciones del 28 de julio. La Fiscalía investiga al embajador retirado de 75 años por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instalación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. González Urrutia fue citado por el Ministerio Público en 3 ocasiones, pero no asistió, argumentando que no contaba con garantías y que el fiscal general se ha comportado como un acusador político. Tras conocerse la medida, la líder opositora venezolana María Corina Machado y ganadora de la primera presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reaccionó asegurando que el gobierno de Maduro perdió toda noción de la realidad. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, que un mes después no ha publicado los datos desglosados de las elecciones presidenciales, dio como ganador a Nicolás Maduro para un 3er mandato. Pero la oposición, que publicó las actas, que conservado sus testigos de mesa, aseguró que la victoria fue de González Urrutia. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, arguyó la semana pasada que sería emitida una 3ª cita, cuya boleta advertía que debía de presentarse y que el caso contrario sería tomado como un peligro de fuga, por lo que se procedería a tramitar una orden de aprehensión. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Siempre en noticias relacionadas a Venezuela, a través de una solicitud de cooperación internacional, los Estados Unidos pidió al Ministerio Público de República Dominicana secuestrar la aeronave Falcon 900EX para realizar
investigaciones. El nombre del registro no era del gobierno venezolano, sino de un particular, pero, según trasciende, pertenece a Nicolás Maduro. El Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. En temas de país, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aseveró que hasta el momento no hay nuevas órdenes de extradición. Además, agrega que se está trabajando arduamente para acabar con los lazos de la corrupción que durante muchos años elevaron la impunidad en Honduras. Tengan todos y cada uno de ustedes la certeza que si la Cancillería ya hubiese recibido una orden de extradición, ya se hubiese mandado al Poder Judicial. Y la primera persona que conozco soy yo. Y no hay ninguna orden de extradición. Como saben ustedes, el tratado sigue vigente durante 6 meses, así que son 6 meses que quedan en virtud de la denuncia del tratado. En ese caso, usted sabe que los poderes somos independientes. La potestad le corresponde al Poder Ejecutivo tomar sus decisiones. Es como que viniera el Poder Ejecutivo y diera su opinión acerca de lo que hacemos en el Poder Judicial. No compete, porque ya sería que están interfiriendo con el trabajo que uno hace. El precandidato presidencial Russell Tomé del Partido Libertad y Refundación considera que se debe declarar non grata a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Vamos a estar pendientes de la respuesta de la embajadora estadounidense. El vicepresidente del Congreso Nacional y aspirante presidencial de Libre por el Movimiento Morena, Russell Tomé, dio a conocer este lunes en una comparecencia de prensa que tras un análisis la militancia de este partido político que respalda su precandidatura ha declarado a la embajadora de los Estados Unidos como persona non grata, asegurando que esto se debe a la injerencia que ha demostrado en varias ocasiones con la soberanía nacional. Estas injerencias no solo socavan nuestro derecho a la autodeterminación, sino que también impide nuestro desarrollo genuino y sostenible. Embajadora Dogu, la militancia de Libre la declara ciudadana non grata. Analistas consideran que tras esta declaración hay que estar pendiente de lo que se podría expresar desde el gobierno, tomando en cuenta por las reacciones que esto generaría desde la nación norteamericana. Las tensiones diplomáticas que se generan con lo muy reciente que sucedió, que son hechos totalmente atípicos, nosotros esperamos que no se ponga en precario la relación diplomática con Estados Unidos, porque recuerde que nosotros hemos sido socios comerciales, una gran cantidad de cooperación internacional que se recibe en el país. De igual manera, el abogado Russell Tomé dio a conocer que este es el momento que pone a prueba la determinación y compromiso de los militantes del movimiento Morena. Para 11 Noticias, Steven Salgado. En tanto, la Cancillería de Honduras ha aceptado la renuncia de Beatriz Valle como embajadora del país en Canadá. El gobierno de Honduras aceptó este lunes la renuncia de su embajadora en Canadá, Beatriz Valle, quien anunció su dimisión ante la decisión de la presidencia de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos. Se acepta la renuncia de la señora Beatriz Valle como embajadora de Honduras en Canadá, la que consideramos efectiva a partir de hoy, día de su presentación. Posteó el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, en su red social X.
ya el Servicio Internacional ha decidido no contar más con su colaboración y al final pues terminó hoy su contrato, ¿no? Y bueno, es parte de esos divorcios políticos que hay con algunos sectores o facciones, ¿verdad? Y también algunos dirigentes que no están dispuestos a enfrentar los intereses de la élite y los intereses imperiales. El funcionario reaccionó así minutos después de que la diplomática hondureña publicara una carta abierta en la que anunciaba que ha presentado su renuncia de manera irrevocable. Mi renuncia responde a principios meramente éticos y morales personales, indicó la diplomática en el escrito dirigida al canciller. Aseguró que es imposible apoyar la decisión o ignorar las consecuencias negativas que la situación traerá a la patria. Lo agradezco al gobierno de la República, ¿verdad? Uno no debe ser mal agradecido. Y yo les agradecí esa salida digna que ellos me dieron en ese momento y yo no había pensado. Entonces tengo que llegar a Honduras para poder analizar bien las cosas porque desde lejos la perspectiva es muy diferente a cuando uno está allá. Valle había mencionado que cesaría de sus funciones a partir del 1 de septiembre, pero el representante de Cooperaciones Internacionales aseguró que su renuncia es efectiva a partir de este día. La diplomática de 56 años representa por segunda ocasión a Honduras en Canadá. La primera vez fue en 2006 a septiembre del 2008, cuando el expresidente hondureño Manuel Zelaya la nombró subsecretaria de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta junio del 2009. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y sectores de la sociedad civil advierten que la actual crisis política al final va a afectar directamente a la población. Honduras vive una nueva crisis política y lamentablemente sigue siendo la población hondureña la que se ve mayormente afectada, ya que lo que está pasando golpea al gobierno y por ende al ciudadano de a pie, que siempre termina pagando los platos rotos, repudian diferentes sectores de la sociedad. Y como usted bien lo menciona, las consecuencias de esta ingobernabilidad algunas veces en el Congreso, de crisis en el Ejecutivo, afectan al ciudadano y la ciudadana, nos afectan en los precios, afectan en la inversión internacional, afectan de que hay un llamado a que exista un mecanismo internacional contra la corrupción y por la crisis de ingobernabilidad en el Congreso Nacional no se aprueban las leyes que puedan habilitarlo. Sin embargo, desde Libre consideran que lo que está sucediendo en estos momentos no debe ni afectará al gobierno, ya que son situaciones de personas específicas. Nosotros seguimos igual, ¿por qué? Estas acciones no fueron decisiones de partido ni de la presidencia, son decisiones aisladas que no tienen por qué afectar al partido. Nadie, el partido no los mandó a esa reunión, la presidenta no los mandó a esa reunión. Entonces el partido sigue unificado. Pero los nacionalistas son del criterio que Libre está arrastrando al país a una profunda crisis sin importarles a quién se lleven de encuentro. Estos son distractores. No hay medicamentos en los hospitales, alta canasta básica familiar, masacres todos los días en Honduras, inseguridad. No prometieron y no cumplieron que ya no iban a haber los peajes. Otros sectores lamentan que en el país las crisis políticas sean constantes y que las mismas se conviertan en el principal dolor de cabeza de los hondureños. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y la población hondureña sin titubeos lamenta la crisis política desatada nuevamente en el país y repudian que mientras ellos se esfuerzan cada día desde muy temprano en humildes oficios, los líderes de los diferentes partidos e incluso funcionarios se concentran en pelear y atacarse, siempre velando únicamente por sus intereses personales. La verdad que la situación no está para que estén peleando, pues, porque deben de ver por el pueblo, no. Si quieren ganar, tienen que buscar al pueblo. ¿De qué sirve que se estén agarrando entre ellos si no ayudan a nadie al final? Pagos se están matando, pero para ellos mismos, porque aquí empleo no hay, aquí no hay oportunidad de nada, papá. Aquí le prometen todo a uno, pero cuando van a la política, al contrario, ya estando ahí en la posición, aquí se olvidan de los pobres. La canasta básica está bien cara y no se preocupan en la población de nuestro país. Esta crisis está tremenda. Y del lado de los empresarios demandan a los políticos no generar más crisis en el país. Desde la empresa privada han llamado al diálogo a la dirigencia política y no generar incertidumbre, ya que a su criterio afecta el clima para promover la inversión nacional y extranjera en el país. Para nosotros el principal problema en el país siempre ha sido la incertidumbre y todo este tipo
de situaciones lo que nos generan es una incertidumbre que obviamente aleja la inversión extranjera y aleja también las posibilidades del sector empresarial de seguir invirtiendo más en el país. Este llamado lo han extendido a los 3 poderes del Estado y a los titulares de las instituciones encargadas de hacer justicia. Reiteramos ese llamado a nuestras autoridades porque todas las acciones que se toman y que causan incertidumbre en nuestro país, lo único que traen como consecuencia es ahuyentar la inversión. En esta misma posición se han manifestado representantes del Colegio Hondureño de Economistas. Tenemos que demostrar que la institucionalidad realmente funciona, que haya compromiso. Yo creo que la participación de toda la sociedad es importante, la veeduría social, el garantizar todos los derechos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar, en un hecho totalmente intolerable y también increíble. Un hombre mató al conductor de un vehículo solo porque le chocó su carro. Eso pasó aquí en Tegucigalpa, la capital del país. Así quedó captado el lamentable incidente que terminó de manera trágica entre 2 ciudadanos. Según la Policía Nacional, ambos sujetos venían discutiendo mientras conducían sus respectivos vehículos. El ahora fallecido, identificado como Jacobo Salinas, colisionó con un carro y tras una acalorada discusión, el conductor del automotor, afectado, le disparó con un arma de fuego a Salinas. No obstante, al percatarse de la gravedad de la situación, trasladó junto a otras personas al joven a un centro asistencial donde este expiró por las heridas. Cuando llegamos al lugar y empezamos a recabar lo que es la información, indicaron que el hecho o la riña sucedió porque la persona, el hoyo occiso, lamentablemente le había colisionado el vehículo al ciudadano que ahora ha sido detenido. Sin embargo, tras diligencias, la policía logró capturar a Osman Dagoberto Reyes, el comerciante que presuntamente le disparó a Jacobo Salinas y quien ya fue remitido a los entes investigativos para determinar qué sucedió esta fatídica mañana y aplicar la justicia. En estos momentos no podría decirles nada, así. Me siento un poco así, el abogado es el que ahorita no puedo decirle nada. Mediante los juzgados correspondientes pues se haga de valer de las pruebas que vamos a presentar en cuanto. Los expertos lamentan cómo el congestionamiento vial sumado a factores de estrés a los que están sometidos los ciudadanos hondureños lleva a este tipo de violencia. Es tan poca la tolerancia que por un golpe a un automóvil la gente es capaz de matar a otros. Evitar confrontaciones y recuerde también de que la realidad del país es esa, ¿no? Las estadísticas no van con la realidad. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Esto nos debe llamar a la reflexión, porque todos los días en el país la gente pasa peleando en los carros. Y hay infinidad de videos. Hoy, un hombre mató a otro por un pinche chimón de un carro. Imagínense, le quitó la vida. Lo que vale la vida en Tegucigalpa. La gente anda intolerable, no aguanta nada. Imagínense quitarle la vida a otra persona con un futuro, un joven, por algo material. Eso vale la vida. Si se confirma todo, porque la ley, claro, le caiga todo el peso a la ley al que asesinó al otro. Y hay que tener cuidado a la hora de conducir porque no sabemos qué loco nos va a salir en la calle. Bien, me preocupa también el nivel de barbarie en personas que sin piedad asesinan infantes, como ocurrió en la masacre del fin de semana en Comayagua. La ola de masacres en el país ha llegado a un punto alarmante en el que niños y adolescentes son ingresados a estas listas mortales. Según analistas, el reciente hecho en donde una pareja y su bebé de 3 años fueron brutalmente asesinados refleja una crisis social y la pérdida de valores en el territorio nacional. Estamos viviendo una situación de anomia en el sentido de realmente la pérdida de los valores, de las normas, del respeto a la vida. El tema de la niñez es un tema extremadamente vulnerable actualmente en el país. Para expertos en derechos humanos, la hazaña con la que son asesinados los infantes es producto de los altos niveles de impunidad y el fracaso de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los niños en la nación. Que por lo menos antes los niños no estaban sucediendo todo este tipo de crímenes, de saña y de maldad contra nuestros niños. ¿Por qué se ensañan con los niños? ¿Por qué está sucediendo?
pero como nosotros no sabemos la respuesta, porque las instituciones que velan para investigar y para que los den respuesta, ¿qué sucede? Va a continuar igual o tal vez peor. No obstante, reconocidos criminalistas aseveran que mientras las estrategias sigan ejecutándose de manera improvisada, esta crisis será imposible de solucionarse en Honduras. Los días oímos reportes de crímenes y oímos reportes de asesinatos y de niños perdidos y niños secuestrados y mujeres violentadas. Yo pienso que no solo es el número, es la hazaña con que se producen estos delitos y sobre todo la impunidad alrededor de esto. Se habla muchísimo. ¿Cuántos de ellos están castigados? Es mi pregunta. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Sigue la captura de drogas en Honduras en una operación antidrogas. Esto en El Progreso, en Llorón, han incautado 64 kilos de cocaína y se reporta que hay personas detenidas. Voy en vivo en este momento con mi compañera Shirley Martínez. Shirley, adelante. Buenas noches, licenciado Valladares. Efectivamente, en las últimas horas, un duro golpe al narcotráfico han asestado las autoridades policiales, específicamente en el corredor de la ciudad del Progreso hacia Tela, decomisando 64 kilos de supuesta cocaína que venían en unos compartimentos ocultos de 3 vehículos, por lo que 3 personas han quedado detenidas. Más detalles con el jefe regional de la Policía Nacional a continuación. El día de hoy una operación porque está dirigida desde la Dirección Nacional de Policía Antidrogas, con apoyo de la Policía Nacional Preventiva, pues se hace un muy importante decomiso, alrededor de 64 kilos de cocaína, el supuesto clorhidrato de cocaína, que fueron interceptados en el eje carretero. Una operación de inteligencia mancomunada, donde nuestra Policía Nacional pues da un duro golpe a lo que es el narcotráfico. En esta operación hay 3 personas detenidas, hay 2 personas de sexo masculino y una muchacha del sexo femenino que se transportaban en 2 vehículos automotores, 2 camionetas, una color blanco y una color azul. Procedencia desde la zona costera de Honduras y una vigilancia y seguimiento por nuestra unidad de inteligencia, pues se da este duro golpe en esta ocasión a una estructura criminal que se dedica a lo que es el tráfico de narcóticos. En esta ocasión venían muy ocultos en los tanques de combustible, contenían compartimentos falsos donde dividían lo que es el combustible, donde traían este clorhidrato de cocaína. Estamos hablando alrededor de 15 millones de lempiras, $600.000 que están en el mercado aquí en el país, y por lo tanto también se estabiliza la estructura monetaria de las estructuras criminales que operan bajo esta denominación de narcotráfico. Bien, y es que esta droga ascendería a 15 millones de lempiras de venta en el mercado según las autoridades. Con este importante destacamento en la zona norte del país, retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Shirley Martínez. Se ha hecho un recuento de la droga decomisada durante esta noche y asciende a 64 los kilos de cocaína. Gracias por el reporte. Le contamos también que la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, por unanimidad de votos, confirmó el comiso de 22 bienes del exdiputado Juan Antonio Tony Hernández Alvarado y su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra. El hermano del expresidente Juan Orlando Hernández no pudo justificar el origen de 13 de los 14 bienes que fueron objeto de esta acción. El comiso de 22 bienes al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado y a su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra. Los bienes que pasan a comiso y a privación son 18 cuentas bancarias con un total de 3.657.155 lempiras, de las cuales 16 cuentas son en lempiras con un monto que asciende a 2.838.380 lempiras, y las 2 cuentas en dólares sumadas totalizaron 824.774 lempiras. Además, 3 vehículos y una vivienda ubicada en esta ciudad de Tegucigalpa. El juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción en audiencia inicial ha dictado auto de formal procesamiento, pero con la medida de arresto domiciliario para el exministro de Salud, Arturo Bendaña, a quien se le supone responsable de los delitos de prevaricato administrativo y fraude. En el caso de Arturo Bendaña Pinel, que está acusado por 2 delitos de prevaricato administrativo y también por el delito de fraude, este ciudadano, pues conforme al artículo 183 del Código Procesal Penal, se le ha dictado arresto domiciliario, y Vanessa María Urbizo y Nelson Giovanni Alvarenga Rodríguez quedan con auto formal procesamiento y medidas
diferentes a la prisión, ya que ellos pues están acusados por cooperadores necesarios para el delito de fraude. En el caso de Carlos Octavio Rivas Sánchez, está por violación a los deberes de los funcionarios y también se le ha dictado auto formal procesamiento con medidas sustitutivas. Y no estamos de acuerdo con la misma, vamos a hacer uso del principio de tutela judicial para efecto de pedir una revocación de dicha resolución en lo que respecta al auto de formal procesamiento. No obstante, nuestro representado, por su edad y por su condición física y sus padecimientos, obviamente se le ha otorgado un arresto domiciliario, el cual pues dará una oportuna atención médica a su dolencia que tiene. El dengue sigue matando hondureños. Un niño de 6 meses de nacido y un futbolista son las víctimas mortales del dengue en el país durante las últimas horas. La epidemia del dengue ha superado las cifras de los últimos años, por lo que Honduras entró en los meses más críticos, debido a que continúan los decesos por esta enfermedad y entre las víctimas se encuentra un bebé de 6 meses quien permaneció varios días hospitalizados en el materno infantil, así como un jugador procedente del departamento de Olancho y una menor en San Pedro Sula. El fallecimiento ocurrió el viernes anterior, la menor tenía ya 5 días hospitalizada en el área de emergencia pediátrica y pese a la atención que recibió no evolucionó de la mejor manera. Ella llegó aquí con un dengue grave, con signos de alarma, con todas las características propias de esta patología. Según los especialistas, en tan solo unas horas, una persona puede fallecer a pesar de gozar de buena salud, debido a que este virus ataca fuertemente las defensas, lo que puede provocar una inflamación severa en el hígado. No obstante, si no se realizan los exámenes correspondientes, se pueden descuidar órganos importantes. Se deja entrever lo mortal que esta enfermedad puede ser si no se actúa a tiempo. Por eso nosotros hemos insistido que las primeras 24, 48 o 72 horas son vitales para poder salvar la vida de las personas que padecen de dengue. Los signos de advertencia por dengue generalmente comienzan entre las 24 y 48 horas después que ha desaparecido la fiebre. Si una persona presenta síntomas como dolor o sensibilidad en el estómago, vómitos al menos 3 veces en 24 horas, debe de acudir al médico de inmediato. Ese es un informe para 11 Noticias. En otros temas, a causa del cambio climático, la producción de alimentos para exportar ha disminuido en Honduras. En más de un 5% cayeron los ingresos por exportaciones del país al cierre de julio del presente año, de acuerdo a las cifras recientes publicadas por el Banco Central de Honduras. Esto está relacionado en parte porque no estamos produciendo lo mismo que hace un año. Aún estamos viviendo los efectos negativos del clima extremo, intensas sequías o lluvias prolongadas, lo que reduce la productividad y la producción nacional. Entre tanto, las importaciones nacionales registran un incremento en más de $200 millones, situación que viene a impactar de forma negativa en los niveles de las reservas internacionales y el valor de la lempira frente al dólar, a criterio de los economistas. Esto, por supuesto, que tiene impacto no solamente en la generación de divisas, sino en la economía local donde se genera la producción de estos bienes. Quienes ganan son los que tienen capacidad de exportar y recibir dólares, pero quienes pierden son la inmensa mayoría de la población, porque la devaluación se va a reflejar rápidamente en los precios. Según el último reporte del Banco Central de Honduras, los ingresos por exportaciones alcanzaron los $5.755.3 millones, mientras que las exportaciones sumaron $9.665.5 millones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El empresario Luis Laracha, a través de su cuenta de X, ha manifestado lo siguiente. Dice que se suman a los llamados realizados tanto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y otras voces gremiales, empresariales y civiles para que se mantenga un diálogo sincero, cordial y que busque el beneficio de dos pueblos hermanos como han sido históricamente Honduras y los Estados Unidos. Confiamos en que Nuestra Señora Presidenta Xiomara Castro de Zelaya instruirá a quienes corresponda para construir puentes y estrechar las relaciones bilaterales, ha citado el empresario.
movimientos del Partido Libertad y Refundación en su recorrido por San Pedro Sula respaldan la precandidatura presidencial de Rixi Moncada. Con la ausencia de la precandidata de Libre Rixi Moncada por su juramentación como ministra de Defensa, se llevó a cabo un conversatorio en el sector de Lomas del Carmen de San Pedro Sula, con líderes de la refundación que aspiran por la construcción de una nueva victoria popular. De su lado, el aspirante de la alcaldía de San Pedro Sula, Rodolfo Pastor, espera que esa comuna sea administrada con responsabilidad. No se quede el payaso, el señor Contreras. Tiene pecados reales como servidor público, como alcalde, como mal administrador. Ha incumplido promesa tras promesa. Actuales diputados acompañaron el evento político, quienes reafirmaron que la abogada Rixi Moncada continuará siendo la precandidata presidencial de ese instituto político, aportando trabajo, respeto, dignidad y servicios de calidad a los pobladores de ese importante sector. Ella sigue siendo la candidata del partido hacia la presidencia. La militancia de Rixi Moncada y esa lealtad que ella tiene por el pueblo hondureño hacen que coloque en primer lugar el servir al país desde cualquier responsabilidad que se le encomiende. Este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, Ana García Carías de Hernández visitó este fin de semana el Porvenir Francisco Morazán. Este fin de semana, la precandidata presidencial por el Partido Nacional, Ana García de Hernández, realizó un conversatorio con cientos de sus militantes en el municipio del Porvenir en Francisco Morazán. La titular del movimiento Avanza por la Justicia y la Unidad en el Partido Nacional explicó a los presentes que el pueblo hondureño está viviendo momentos de incertidumbre y sale a relucir que había un plan orquestado para destruir al Partido Nacional, el que incluía sacar del país a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy el pueblo hondureño se está dando cuenta de la verdad, que siempre lo dijimos. Había un plan orquestado para destruir al Partido Nacional. Había un plan para señalarnos a nosotros los nacionalistas como que fuéramos lo peor de Honduras. En dicha reunión, la ex primera dama pidió a las autoridades del Comité Central y demás líderes del partido ser una oposición con inteligencia y no hacer negociaciones con intereses personales, abrir los ojos de lo que sucede en Venezuela, la que fue reconocida de inmediato por las autoridades nacionales. Y hoy desde aquí, desde el Porvenir, le pido a las autoridades del Comité Central de mi partido, le pido a los líderes del partido que hagamos una oposición inteligente. Esto no se trata de ir a negociar, mis compañeros y compañeras. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, Nasri Tito Asfura recorrió varios municipios en el departamento de Atlántida. El impulso al turismo, la puesta en marcha de grandes proyectos que permitan atraer inversiones y generar empleo serán clave para desarrollar municipios como Jutiapa, El Porvenir y San Francisco en Atlántida, afirmó el precandidato presidencial Tito Asfura, pape a la orden, en su gira Firmes por Honduras. El próximo 30 de noviembre del próximo año. Estoy seguro de eso. Y por favor, les pido, les digo, no nos descuidemos en el trabajo. Somos un gran equipo. Nos vienen tiempos difíciles que no es así nomás que se va a ir esta gente. Tenemos que poner el pecho y defender Honduras. Asimismo, manifestó en su segundo día de gira en el municipio de Arizona que el problema que tiene Libre para las próximas elecciones es el Partido Nacional y por eso deben de trabajar para rescatar a Honduras. Haciendo la última ronda de trabajo aquí en San Juan, espero que vamos para adelante firmes, estructurados, nuestras planillas de diputados, alcaldes, para poder el 8 de septiembre recibir ese anuncio de las elecciones internas. Asimismo expuso que la lucha que está haciendo es por Honduras. Tienen un compromiso por este país y por eso van para adelante sin miedo y con la firmeza de tener las cosas claras que se ocupan hacer en la nación. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el precandidato presidencial Jorge Calix se ha reunido con destacados liberales del departamento de Olancho durante esta jornada de visitas a los diferentes departamentos del país.
Una multitud de olanchanos liberales mostraron su respaldo al movimiento Juntos por el Cambio, encabezado por el precandidato presidencial del partido de la bandera rojo-blanco-rojo, Jorge Calix, quien ha prometido un futuro próspero para esta zona del país, comprometiéndose a convertir la región en el principal productor de granos básicos de Centroamérica. También sabemos que sin dinero, sin financiamiento, el campesino no puede trabajar la tierra. En nuestro gobierno vamos a dar financiamiento para los campesinos a tasas de interés bajos, con plazos largos de tiempo para que puedan producir la tierra y para que Olancho vuelva a ser el granero de Honduras y de Centroamérica. Calix también lamentó la situación del país y subrayó el incumplimiento de las promesas clave como la instalación de la Sisi, por lo que él se comprometió a honrarlas. Porque a los hondureños les resulta prohibido olvidar que prometieron la Sisi y no la trajeron. Prohibido olvidar que prometieron bajar el costo de la canasta básica y está por las nubes. Sus compañeros de fórmula piden a los olanchanos confianza e indican que con la victoria de Jorge Calix se acabará el temor e incertidumbre de gobiernos pasados. Necesitamos un gobierno que se fije en el campo y sabemos que con el abogado Jorge Calix trabajaremos el agro y no tendremos que estar importando verduras de ningún otro lado. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, nos vamos. Ya viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte. El Motagua perdió, no jugó tan mal, pero perdió. Perdió el Olimpia también. Le fue mal a los equipos capitalinos. Olimpia contra España perdió y Motagua con el maratón aquí en Tegucigalpa. Nos vamos, Andrea. Nos vamos, nos despedimos. El mejor resumen deportivo a continuación en Deportes TV 11 con el gallo Marlon Mejía. Feliz noche, que suceda muy bien.